ONG, Aide Service Éducation. Pour l'espagnol, niveau seconde C. Monsieur Karamoko. Buenos días, clase. Bueno, hoy estamos juntos para otra lección. Y la lección se apoyará sobre el texto El regreso, que se sitúa a la página 100 del libro Horizontes de Segón, la línea 8 a la línea 32. La lección se titula La expresión de los estados de ánimo. Y la segunda sesión de esta lección se titula La expresión de sentimiento. Vocabulario. Y nos parece importante explicar algunas palabras. Primera palabra será un sacerdote. Un sacerdote, a partir de una frase que vais a ver, podéis comprender el sentido. El sacerdote dirige la misa a la iglesia católica. Es el guía en la iglesia. Es decir, la persona que se pone delante de todos y hace la reza. Continuamos. La segunda palabra es una finca. Una finca, ¿qué es? Mi tío posee 10 hectáreas de finca de café. Es simplemente la plantación. Cuando se habla de finca, una propiedad. Tercera palabra, un desasosiego. ¿Un desasosiego qué es? Un desasosiego. ¿Qué es? Los alumnos de terminal sufren de desasosiego al esperar el resultado del bachillerato. Es decir que aquí los alumnos sufren de desasosiego al esperar. Cuando esperan el resultado del examen, el sufrimiento que encuentran es el desasosiego. Bien. Este texto tiene una idea esencial. En esta parte se trata de las preocupaciones del autor al regresar. Bien, gramática. El título de la lección de gramática es Las expresiones de arrepentimiento. Expresiones de arrepentimiento. Regla. Para expresar el arrepentimiento en español utilizamos lo siento, qué disgusto, qué lamento, qué lástima, lamentar, sentir, qué pesa, arrepentir, qué arrepentimiento. Ejercicio. Como las precedentes clases, tenemos dos ejercicios. El primer ejercicio, es entre las expresiones siguientes, las cuales corresponden al arrepentimiento. Qué alegría, me gusta, qué me importa, lamento, qué disgusto, qué fiesta, arrepentir. Encontrar entre estas expresiones las que corresponden a un arrepentimiento. Segundo ejercicio. Durante las vacaciones pasadas, fue a visitar a tu mejor amigo Ouattara, que vive en Boaké con su familia. Una pareja amable. Algunos meses después de tu regreso, tu amigo te llama por teléfono para informarte. Tras unas riñas entre él y su mujer, esta se marchó. Redacta el intercambio telefónico, exprese su sentimiento. Bueno, vamos a regresar un poquito sobre la clase. Rápidamente. Texto, el regreso. Página 100, línea 8, línea 32. Lección 5. Lección 5. La expresión de los estados de ánimo. Sesión 2. La expresión de sentimiento. Vocabulario. En este texto,
que os aconseja leer en la página 100. La primera palabra que vamos a intentar explicar es sacerdote. El sacerdote dirige la misa a la iglesia católica, es el guía en la iglesia. Una finca. Mi tío posee 10 hectáreas de finca de café. Un desasociólogo, que es la tercera última palabra a explicar, que tenemos que explicar. Los alumnos de terminal sufren de desasosiego al esperar el resultado de su examen, que es el bachillerato. Es eso, precisamente en la parte que estudiamos, tiene como idea esencial las preocupaciones del autor al regresar. Continuamos. Gramática. Las expresiones de arrepentimiento es el título de la gramática. Para expresar el arrepentimiento en español, utilizamos lo siento, qué disgusto, qué lamento, qué lástimo, qué lamentar. Voy a repetir. Qué lástimo, lamentar, sentir, qué pesa, arrepentir, qué arrepentimiento. Ejercicio. Entre las expresiones siguientes, las cuales corresponden al arrepentimiento. Qué alegría, me gusta, qué me importa. Lamento, qué disgusto, qué fiesta, arrepentir. Y terminamos con el ejercicio segundo. Durante las vacaciones pasadas, fui a visitar a tu mejor amigo Ouattara que vive a Boaké, en Boaké, con su familia. Una pareja amable. Algunos meses después de tu regreso, tu amigo te llama por teléfono para informarte. Tras unas riñas entre él y su mujer, esta se marchó. Redacta el intercambio telefónico, exprese su sentimiento. Bien, pienso que todo está claro. Gracias. Con la atención y sobre todo, os aconsejo leer el texto para mejor comprensión. Gracias y a vernos. Hasta la vista.